Imagina perderlo todo en un instante, tu hogar, tu familia, tu libertad, incluso tu nombre. Despojado de lo que eres y reducido a un simple número. Así comienza la historia de miles de personas que, en medio del horror, descubrieron una verdad que cambiaría para siempre la manera de entender la vida, incluso en las circunstancias más oscuras. El ser humano puede encontrar un propósito que le permita resistir, levantarse y seguir adelante. Esta no es solo una narración sobre sufrimiento, sino sobre la capacidad de transformar el dolor en fuerza. Es un viaje hacia la esencia de lo que nos mantiene vivos cuando todo lo demás nos ha sido arrebatado. Aquí aprenderás cómo la mente y el espíritu pueden sobreponerse a la adversidad más brutal, y cómo cada uno de nosotros puede encontrar un sentido que nos impulse, sin importar cuán difíciles sean las pruebas que enfrentemos. Hoy recorreremos, paso a paso, las lecciones más profundas que nacieron del sufrimiento humano y que se convirtieron en un mensaje de esperanza para millones en el mundo. Capítulo 1. La llegada y el shock inicial. La primera impresión al llegar a un campo de concentración era devastadora. El viaje mismo ya había sido un tormento, vagones abarrotados, sin espacio para moverse, sin aire suficiente y con apenas un poco de agua o comida para sobrevivir. Cada minuto era una prueba de resistencia física y emocional. Sin embargo, lo más duro no era el cansancio del cuerpo, sino la incertidumbre de la mente. Nadie sabía a ciencia cierta a dónde iban ni qué destino les esperaba. Cuando los trenes se detenían, una sensación de vacío recorría a todos. Las puertas se abrían de golpe y el frío del exterior chocaba con la atmósfera sofocante del vagón. Los gritos de órdenes incomprensibles, la presencia de hombres armados y la separación inmediata de familias creaban un caos que parecía irreal. Padres alejados de sus hijos, esposos separados de sus esposas, ancianos obligados a caminar por un lado y jóvenes por otro. En segundos, lo que había sido un grupo unido se fragmentaba sin remedio. El shock inicial no era solo físico, era sobre todo espiritual. Aquellos que descendían de los trenes sentían que la vida como la conocían había terminado. En cuestión de minutos, todo lo que representaba seguridad, amor y pertenencia quedaba atrás. Era un golpe brutal que dejaba a cada persona con una sola certeza: ya nada sería igual. Lo que más marcaba aquel instante no eran únicamente las armas o los gritos, sino la pérdida de identidad. Desde ese momento, las personas dejaban de ser reconocidas por su nombre y comenzaban a ser tratadas como números, como piezas reemplazables de un sistema inhumano. Era el comienzo de un proceso de deshumanización que buscaba quebrar no solo el cuerpo, sino también el espíritu. Al pasar las primeras horas dentro del campo, la vida cotidiana revelaba una realidad más dura de lo imaginable. Tras el desconcierto de la llegada, los prisioneros eran sometidos a un proceso que parecía calculado para arrancarles toda dignidad. Se les obligaba a desnudarse frente a desconocidos, a entregar lo poco que aún conservaban, incluso aquellos objetos insignificantes que para ellos tenían un valor emocional inmenso. Después venía el rapado del cabello, la desinfección forzada y la entrega de ropas usadas, demasiado grandes o demasiado pequeñas, que sustituían la vestimenta personal. Cada paso buscaba un mismo objetivo: borrar la identidad. Lo que antes diferenciaba a una persona de otra, lo que representaba su historia o su carácter, desaparecía. En su lugar, un uniforme áspero y un número tatuado en la piel o cosido en la ropa se convertían en el único signo de existencia. Desde ese instante, cada individuo pasaba a ser anónimo, uno más dentro de una masa de sufrimiento colectivo. La rutina que se imponía desde el primer día era inhumana. El toque de Diana sonaba en la madrugada, obligando a levantarse en medio del frío más intenso. Las formaciones eran interminables, horas de pie bajo la lluvia o la nieve, esperando órdenes que podían cambiar en cualquier momento. El cuerpo, debilitado por el hambre y el cansancio, apenas podía resistir. Un pedazo de pan duro, un poco de sopa aguada y, en ocasiones, un sustituto del café eran todo lo que se repartía como alimento. Esa escasez no solo provocaba debilidad, sino que sembraba una lucha silenciosa entre compañeros,
donde compartir o guardar para uno mismo podía significar la diferencia entre resistir o sucumbir. El trabajo forzado era la siguiente etapa de cada jornada. Los prisioneros eran asignados a tareas agotadoras, muchas veces sin sentido, que solo buscaban quebrar la voluntad. Se cavaban zanjas que luego debían volver a rellenarse, se cargaban piedras pesadas de un lado a otro sin propósito alguno. El objetivo no era la productividad, sino la sumisión. Quien no soportaba el ritmo, caía, y quien caía, sabía que pocas oportunidades tenía de volver a levantarse. En medio de este panorama, el shock inicial no se diluía con el paso de los días. Al contrario, se transformaba en una herida profunda, en la comprensión de que la vida dentro del campo no ofrecía refugio ni esperanza fácil. Era una realidad diseñada para destruir tanto el cuerpo como la mente, y solo los que lograban encontrar un sentido, por pequeño que fuera, podían empezar a resistir. El sufrimiento dentro del campo no se limitaba al desgaste físico, era sobre todo una prueba para la mente. El hambre constante, el frío insoportable y el agotamiento extremo se convertían en un peso diario, pero lo más difícil de soportar era la sensación de que no había salida, de que el dolor no tenía fin. Esa percepción llevaba a muchos a rendirse interiormente, incluso antes de que su cuerpo se desplomara. Los prisioneros comprendían que sobrevivir no dependía solo de la fortaleza física, sino de la capacidad de la mente para resistir. Había quienes, a pesar de estar débiles y enfermos, mantenían una chispa interior que les daba fuerzas. Esa chispa podía ser un recuerdo, un sueño, una esperanza o la promesa de volver a ver a alguien querido. Era esa capacidad de proyectarse hacia el futuro lo que marcaba la diferencia entre los que resistían y los que se dejaban arrastrar por la desesperanza. El entorno estaba diseñado para quebrar a cualquiera, golpes arbitrarios, castigos colectivos, la constante amenaza de la muerte. Los guardias buscaban destruir la dignidad de los prisioneros, hacerles sentir que no valían nada. Sin embargo, en medio de esa crueldad, se podía ver un fenómeno sorprendente: algunos lograban conservar su humanidad. Compartían un pedazo de pan con alguien más débil, ofrecían una palabra de aliento o mantenían la calma en las situaciones más extremas. La mente humana, en esas circunstancias, se revelaba como un campo de batalla. Mientras algunos se hundían en la desesperación, otros descubrían una fuerza interior que nunca antes habían conocido. Esa resistencia mental se convertía en el refugio más poderoso, la convicción de que, aunque no podían controlar el entorno, sí podían elegir cómo enfrentarlo. Esa elección, pequeña pero trascendental, significaba mantener viva la esperanza. Si estás escuchando esto, detente un momento. No dejes que te interrumpan. No permitas que una notificación, un mensaje sin importancia o una red social te robe este instante. Este no es un video más que pones de fondo mientras haces otra cosa. Esta puede ser la conversación que cambie tu relación con el dinero y con tu futuro. Estamos tan acostumbrados a distraernos, a saltar de contenido en contenido, que se nos olvida lo más importante. Lo que puede transformar tu vida no es lo que ves, es lo que decides escuchar de verdad. Y lo que estás escuchando ahora no es entretenimiento. Es una guía. Un espejo. Una posibilidad. La mayoría de personas abandona este tipo de contenido a los pocos minutos. No por falta de tiempo, sino por falta de compromiso. Pero tú sigues aquí. Eso significa algo. Significa que hay una parte de ti que ya no quiere seguir igual. Así que escúchame bien. No dejes que un mensaje sin valor te saque del camino. No permitas que el ruido apague lo que estás empezando a construir. Esta es tu oportunidad. Tu momento. Lo que viene a continuación puede ayudarte a tomar decisiones que cambien no solo tus finanzas, sino tu vida entera. Pero solo si estás presente. Solo si eliges quedarte. La esperanza, en medio de aquel infierno, se convertía en un recurso vital. No era una esperanza ingenua ni una ilusión vacía, sino una fuerza silenciosa que daba sentido a cada día.
Quienes lograban mantener en su mente una meta, un propósito o un recuerdo, podían resistir mucho más que quienes se dejaban arrastrar por la desesperanza. Algunos se aferraban a la idea de volver a ver a su familia, de reencontrarse con los hijos o con el ser amado. Otros soñaban con regresar a su profesión, reconstruir su hogar o simplemente contar su historia al mundo. Incluso en la más profunda oscuridad, una pequeña visión de futuro podía encender un motivo para levantarse una vez más cada mañana. Esa esperanza actuaba como un motor invisible. No eliminaba el hambre ni el dolor, pero sí transformaba la manera en que se enfrentaban. Quien tenía un para qué soportaba mejor el cómo. Esa frase se repetía como una verdad grabada en la experiencia: si existía una razón para seguir, el sufrimiento podía ser soportado. Por el contrario, aquellos que perdían todo sentido, que sentían que nada los esperaba fuera del campo o que no quedaba nada por lo cual luchar, se desmoronaban rápidamente. La resignación se reflejaba en su mirada, en su caminar lento, en el abandono de cualquier intento de resistir. Era como si la vida se apagara antes de que el cuerpo dejara de funcionar. La llegada y el shock inicial marcaban así un punto de quiebre. No solo se trataba de entrar a un mundo hostil, sino de descubrir en el interior la única herramienta capaz de resistir, la esperanza. Quien lograba conservarla tenía una posibilidad de mantenerse en pie. Y ese sería el hilo que, capítulo tras capítulo, mostraría cómo incluso en las peores condiciones, el ser humano puede encontrar un sentido que lo sostiene frente a lo impensable. Capítulo 2. La vida diaria en el campo. Tras el impacto inicial de la llegada, comenzaba la rutina que, aunque imposible de aceptar como normal, se repetía día tras día. La vida dentro del campo estaba marcada por la deshumanización, la miseria y la lucha constante por sobrevivir. Cada jornada era idéntica y, al mismo tiempo, impredecible, idéntica en el hambre, el frío y el agotamiento, impredecible en la violencia arbitraria que podía decidir la vida o la muerte en cuestión de segundos. El despertar llegaba antes del amanecer. Una sirena o un grito ponía en pie a todos los prisioneros, sin importar el cansancio ni la enfermedad. El primer acto del día era la formación en el patio, donde largas filas de hombres y mujeres debían permanecer inmóviles bajo la lluvia, la nieve o el viento helado, a veces durante horas. La disciplina no dejaba espacio para la debilidad. Si alguien caía desmayado o no podía mantenerse firme, era golpeado sin compasión, e incluso podía ser apartado para no volver. Después venía el trabajo forzado. Se asignaban tareas pesadas y repetitivas, la mayoría sin utilidad práctica: cargar piedras enormes, cavar zanjas que luego debían rellenarse, transportar vigas, limpiar caminos interminables. Todo estaba diseñado para quebrar la resistencia física y psicológica. No se trataba de producir, sino de desgastar hasta el límite. Quien no soportaba el ritmo corría el riesgo de ser reemplazado, y ese reemplazo casi siempre significaba la muerte. La alimentación era otro recordatorio constante de la precariedad. Una ración mínima de pan duro, un poco de sopa aguada que apenas era agua con restos de verduras o papas, y en ocasiones un líquido llamado café que no era más que agua oscura y amarga. Ese era todo el combustible para jornadas interminables de esfuerzo físico. El hambre se convertía en un compañero permanente, tan doloroso como el frío o el cansancio. El día terminaba como había empezado, con otra formación larga y agotadora, donde se pasaba lista a cada prisionero. A veces, los guardias prolongaban este acto como castigo colectivo, obligando a todos a permanecer horas de pie. El regreso a los barracones no significaba descanso, allí solo había hacinamiento, falta de higiene y un suelo duro para dormir. El cuerpo, debilitado por el trabajo y el hambre, se sumía en un sueño inquieto, interrumpido por el miedo a lo que traería la siguiente jornada. La vida diaria no era solo una batalla contra el hambre y el cansancio, también lo era contra la desconfianza y la desesperanza. El campo se convertía en un espejo en el que se reflejaba lo más oscuro y lo más noble del ser humano. En un entorno diseñado para destruir toda solidaridad, cada gesto de ayuda se volvía un acto de resistencia.
El hambre constante hacía que muchos se aferraran a su pedazo de pan como a un tesoro irreemplazable. Había quienes lo escondían bajo la ropa, lo partían en pequeñas migas para engañar al estómago y estirar la ración el mayor tiempo posible. Otros, en cambio, eran capaces de compartirlo con un compañero más débil, sabiendo que ese sacrificio podía costarles la propia fuerza al día siguiente. Ese contraste mostraba dos caminos: el egoísmo como defensa instintiva o la compasión como acto de humanidad en medio del horror. La convivencia en los barracones también era dura. El hacinamiento, la falta de higiene y las plagas de piojos hacían insoportable el descanso. La irritación y la tensión podían desencadenar discusiones, pero también surgían silenciosas alianzas. Algunos se apoyaban mutuamente para resistir el frío, turnándose para cuidar a los enfermos o intercambiando palabras de ánimo cuando parecía que todo estaba perdido. En las largas formaciones, había quienes se desplomaban por el cansancio y eran levantados por compañeros para evitar que fueran castigados o eliminados. Ese pequeño gesto, a veces, significaba salvar una vida. Y aunque muchos prisioneros se encerraban en sí mismos para sobrevivir, otros entendieron que la solidaridad podía ser la única fuerza capaz de mantener viva la esperanza. La vida diaria, marcada por la brutalidad, obligaba a elegir constantemente, pensar solo en uno mismo o recordar que, incluso allí, la humanidad podía mantenerse encendida. La lucha no era únicamente por un pedazo de pan o por soportar las horas de trabajo, sino por conservar un sentido que impidiera convertirse en una sombra vacía. La mente humana, enfrentada a un sufrimiento tan extremo, buscaba crear refugios invisibles para resistir. Cuando el cuerpo ya no podía más, la imaginación y los recuerdos se convertían en un escudo silencioso contra la desesperación. Muchos prisioneros, mientras cargaban piedras o soportaban largas formaciones bajo el frío, viajaban mentalmente a otro lugar. Algunos se aferraban a la imagen de su familia. Recordaban conversaciones, gestos cotidianos, una sonrisa o el calor de un abrazo. Esa simple evocación era capaz de dar fuerzas cuando las piernas temblaban y el hambre mordía desde dentro. Otros recreaban en su mente escenas de su vida pasada, una tarde tranquila en casa, una caminata por la naturaleza, una comida compartida con amigos. Aunque esas imágenes pertenecían al ayer, se convertían en una llama que iluminaba el presente más oscuro. También había quienes buscaban refugio en la fe o en la filosofía. Una oración repetida en silencio, un versículo recordado, una reflexión sobre el sentido de la vida, todo eso ofrecía un ancla para la mente, algo que los guardias no podían arrebatar. Esa resistencia interior mostraba que, aunque el campo dominaba los cuerpos, no podía dominar por completo la voluntad ni los pensamientos. Los prisioneros aprendieron que la mente podía transformar la percepción del sufrimiento. Un día de trabajo agotador podía vivirse como una condena insoportable o como una oportunidad para poner a prueba la fortaleza interior. Esa diferencia no estaba en las circunstancias, que eran las mismas para todos, sino en la actitud con la que se enfrentaban. De esta manera, la vida diaria dentro del campo revelaba una verdad profunda: la libertad interior, aunque limitada, nunca podía ser arrebatada del todo. Quien encontraba un refugio en sus pensamientos tenía más posibilidades de soportar lo que parecía imposible. El sufrimiento diario, aunque devastador, también se convertía en una especie de escuela de resistencia. El dolor era constante, hambre que nunca se saciaba, frío que calaba los huesos, cansancio que parecía no terminar. Pero, paradójicamente, dentro de esa misma miseria, muchos descubrieron una verdad que nunca habrían imaginado: el ser humano es capaz de soportar mucho más de lo que cree, siempre que tenga un propósito para hacerlo. La vida en el campo ponía a prueba esa idea todos los días. Algunos encontraban fuerza al pensar que sobreviviría para contar lo vivido, para que el horror no quedara en silencio. Otros se aferraban a la esperanza de un reencuentro, convencidos de que afuera alguien los esperaba. Y aunque ese pensamiento no garantizaba la supervivencia física, sí les daba algo que los mantenía en pie cuando otros ya habían caído. El sufrimiento, entonces, dejaba de ser solo un castigo.
Se transformaba en una especie de maestro brutal que revelaba lo más profundo de cada persona. Había quienes, enfrentados al dolor, se volvían indiferentes, fríos, casi vacíos, pero también había quienes lograban elevarse por encima de las circunstancias y demostraban una fortaleza espiritual sorprendente. Ese contraste mostraba que, incluso en el peor escenario, la elección interior seguía siendo posible. Con el paso del tiempo, los prisioneros comprendieron que no podían cambiar las reglas del campo, pero sí podían decidir cómo vivirlas. Esa pequeña libertad interior, decidir cómo interpretar el sufrimiento, era lo que hacía la diferencia entre perderse en la desesperación o encontrar un sentido en medio del dolor. Así, la vida diaria en el campo no solo era una condena, también era un recordatorio de que la verdadera fortaleza no se mide solo en músculos, sino en espíritu. Capítulo 3. El sufrimiento y la mente humana. En el campo, el sufrimiento se convirtió en el elemento central de la existencia. No era un dolor pasajero ni una dificultad temporal, sino una realidad constante que envolvía cada aspecto de la vida. Sin embargo, lo más impactante era descubrir cómo ese sufrimiento moldeaba la mente humana. La forma en que cada persona lo interpretaba y lo enfrentaba determinaba si encontraba fuerzas para seguir adelante o se rendía en la desesperanza. El sufrimiento físico estaba presente en cada paso, el hambre que nunca se calmaba, el frío que congelaba los huesos, las heridas que no sanaban y el agotamiento de jornadas interminables. Pero, con el tiempo, muchos prisioneros comprendieron que lo más difícil de soportar no era el dolor corporal, sino el peso psicológico de sentirse atrapados en una situación sin salida. La ausencia de un final visible, la incertidumbre sobre el mañana y la impotencia de no controlar nada hacían que el sufrimiento se sintiera aún más insoportable. Algunos sucumbían a esa carga. Se encerraban en sí mismos, dejaban de luchar y poco a poco se apagaban. Su mirada reflejaba resignación, como si la vida se hubiera rendido antes que el cuerpo. Otros, en cambio, lograban transformar el sufrimiento en una especie de desafío, lo aceptaban como parte inevitable de su situación y, en vez de dejarse destruir por él, buscaban darle un significado. Ese descubrimiento era crucial, el sufrimiento no podía eliminarse, pero sí podía resignificarse. Alguien podía decirse a sí mismo, estoy pasando por esto para volver a ver a mi familia, o estoy soportando esto porque tengo una misión que cumplir después. En ese instante, el dolor dejaba de ser solo un castigo y se transformaba en una prueba que otorgaba fortaleza. Así, el campo revelaba una de las mayores lecciones de la mente humana: no siempre podemos elegir las circunstancias, pero sí podemos elegir la actitud con la que las enfrentamos. Y esa elección, aunque pequeña, podía marcar la diferencia entre sucumbir o resistir. El ser humano tiene una capacidad sorprendente de adaptación, incluso al dolor más extremo. Con el paso de los días, muchos prisioneros empezaron a desarrollar mecanismos mentales que les permitían soportar la carga insoportable del sufrimiento. No era una aceptación pasiva, sino una estrategia de supervivencia psicológica. Uno de los mecanismos más comunes era la desconexión emocional. Ante la brutalidad diaria, algunos aprendían a apagar sus sentimientos, a mirar sin reaccionar, a obedecer sin pensar. Este aparente distanciamiento no significaba indiferencia, sino una forma de proteger la mente frente a un entorno que podía enloquecer a cualquiera. Era como levantar un muro invisible que amortiguaba los golpes del dolor. Otros recurrían a la imaginación. Mientras sus cuerpos trabajaban sin descanso, su mente se refugiaba en recuerdos o en sueños de futuro. Recordar una cena en familia, una caminata bajo el sol, un abrazo de alguien querido se transformaba en un alimento invisible para el espíritu. A veces, la sola idea de volver a vivir algo así era suficiente para resistir una jornada más. También estaba la aceptación activa del sufrimiento. Algunos comprendieron que resistirse mentalmente al dolor solo lo hacía más insoportable. En cambio, al reconocerlo como inevitable, lo transformaban en un reto. Sí, estoy sufriendo, pero este sufrimiento no me va a destruir, voy a soportarlo porque tiene un sentido.
Esa postura les otorgaba una fuerza inesperada, como si el sufrimiento dejara de ser un enemigo y se convirtiera en un campo de entrenamiento para la mente. Sin embargo, no todos lograban esa adaptación. Había quienes, incapaces de encontrar un refugio interno, se derrumbaban rápidamente. La diferencia no estaba en la fuerza física, sino en la capacidad mental para resistir. El campo se convertía, así, en una prueba radical de la fortaleza psicológica, donde la mente podía ser tanto la prisión más dura como la llave para mantener la esperanza viva. En medio del dolor más atroz, algunos prisioneros descubrieron que la clave para resistir estaba en darle un sentido al sufrimiento. No se trataba de justificar la crueldad, sino de encontrar una razón interior que hiciera que soportar aquel tormento no fuera en vano. Para algunos, ese sentido estaba en el amor. Recordaban a la persona amada con una intensidad que superaba la distancia y la separación. Bastaba con evocar su rostro para sentir que todavía había algo por lo cual luchar. Esa imagen, presente en la mente aún en los peores momentos, se convertía en una fuente de fortaleza que ningún guardia podía arrebatar. Otros encontraban propósito en la misión de sobrevivir para contar la verdad. Sabían que, si lograban resistir, serían testigos de lo ocurrido y podrían dar voz a los que no sobrevivieran. Esa responsabilidad moral transformaba su sufrimiento en una carga soportable, era el precio a pagar para que el mundo conociera lo que allí sucedía. También estaban quienes hallaban sentido en la esperanza del futuro. Soñaban con regresar a su profesión, con ver crecer a sus hijos, con retomar proyectos inacabados. Esa visión de un mañana posible convertía cada día en una batalla que valía la pena librar. El sufrimiento, cuando se conectaba con un propósito, adquiría una dimensión diferente. De ser un peso insoportable, pasaba a ser un desafío que fortalecía el espíritu. No se trataba de evitar el dolor, porque eso era imposible, sino de decidir que ese dolor tenía un valor, un significado personal que lo transformaba en algo que no destruía, sino que forjaba. Así, en medio de la oscuridad, muchos prisioneros descubrieron que el ser humano puede soportar casi cualquier como cuando encuentra un para qué. Y esa convicción se convirtió en el secreto silencioso que marcaba la diferencia entre rendirse y resistir. El sufrimiento extremo, al que eran sometidos los prisioneros, desnudaba lo más profundo del ser humano. En esas condiciones no quedaba espacio para máscaras ni apariencias, cada persona revelaba lo que realmente llevaba dentro. La crueldad de algunos se manifestaba en la indiferencia o en la traición hacia los demás, mientras que la grandeza de otros brillaba en los actos más pequeños de bondad y compasión. Lo más revelador era que, incluso cuando todo parecía perdido, aún permanecía una última libertad, la de elegir la actitud frente a lo que ocurría. Nadie podía decidir si recibiría golpes, pasar hambre o soportar el frío, pero sí podía decidir cómo enfrentarlo. Esa pequeña chispa de libertad interior marcaba la diferencia entre sentirse víctima absoluta o reconocerse todavía como dueño de su destino. Quien elegía enfrentar el dolor con dignidad encontraba una fuerza inesperada. Aunque el cuerpo estuviera debilitado, la mente podía mantenerse firme con un simple pensamiento: no podrán quitarme la manera en que decido vivir este sufrimiento. Esa convicción convertía el dolor en un terreno donde se ponía a prueba el espíritu humano. El campo mostró que el ser humano es capaz de ser reducido a lo más básico: hambre, frío, cansancio. Pero, al mismo tiempo, demostró que en esas circunstancias también podía emerger lo más elevado: la solidaridad, la fe, la esperanza y el coraje de no rendirse. El sufrimiento, lejos de aniquilar por completo, revelaba la verdad más profunda: aunque las condiciones externas sean insoportables, siempre existe la posibilidad de elegir la actitud interior. Esa enseñanza se convirtió en una de las lecciones más poderosas de aquella experiencia: el dolor es inevitable, pero la forma en que lo asumimos define quiénes somos realmente. Capítulo 4. La esperanza como motor de vida. En medio del hambre, del frío y de la brutalidad diaria, lo que marcaba la diferencia entre la vida y la muerte no era solo la fuerza física, sino la presencia de un motivo para seguir adelante. La esperanza se convertía en un combustible invisible,
más poderoso que el pan o el descanso. Era la idea de que todavía había algo por lo cual luchar, lo que mantenía a muchos en pie cuando el cuerpo ya no podía más. Esa esperanza podía adoptar muchas formas. Para algunos era el recuerdo de un ser amado, un hijo, una esposa, unos padres. La simple idea de volver a verlos les daba sentido a cada jornada. Bastaba con evocar su rostro en medio del cansancio para encontrar un motivo que les hacía resistir un día más. Para otros, la esperanza estaba en la promesa de un futuro, recuperar la libertad, retomar un proyecto, volver a ejercer una profesión, reconstruir lo que la guerra había destruido. No era una esperanza ingenua ni ligera. En realidad, era un acto de valentía, decidir que, aunque la realidad fuera insoportable, valía la pena imaginar un mañana distinto. Esa visión era lo que separaba a los que seguían luchando de los que se dejaban arrastrar por la desesperanza. En el campo, la muerte física solía estar precedida por una muerte interior, la pérdida de toda ilusión, el abandono de todo motivo. Los prisioneros que lograban conservar la esperanza desarrollaban una fuerza interior que los sorprendía a ellos mismos. Podían soportar más frío, más hambre y más cansancio porque no vivían para ese día, sino para lo que venía después. Esa mirada hacia adelante, aunque frágil, era suficiente para mantener la chispa de vida encendida. La esperanza no siempre nacía de grandes sueños o proyectos futuros, muchas veces se alimentaba de los detalles más pequeños, esos que parecían insignificantes pero que, en las circunstancias del campo, tenían un valor incalculable. Un amanecer que rompía la oscuridad helada, una palabra de ánimo de un compañero, un recuerdo que aparecía justo cuando el cansancio era insoportable, todo eso se transformaba en un motivo para resistir. Un gesto mínimo podía encender la esperanza. Compartir un trozo de pan, sostener a alguien que se caía en la formación, escuchar una voz que decía aguanta un poco más. En condiciones normales, tal vez esas acciones habrían pasado desapercibidas, pero allí significaban todo, eran la prueba de que, incluso en medio del horror, la humanidad no estaba perdida. También la naturaleza se convertía en un refugio inesperado. Ver un rayo de sol colarse entre las nubes, escuchar el canto de un pájaro o contemplar una rama en flor en medio del invierno eran recordatorios de que la vida seguía existiendo fuera del campo. Esos instantes, aunque breves, conectaban a los prisioneros con algo más grande que su sufrimiento y les daban la certeza de que el mundo no era solo dolor. La esperanza se sostenía también en la imaginación. Algunos se aferraban a la idea de reencontrarse con sus seres queridos, otros soñaban con un futuro en libertad, con volver a caminar por su ciudad, con sentarse a una mesa a comer en paz. Esa capacidad de proyectarse hacia un mañana distinto era el motor silencioso que mantenía con vida a quienes se negaban a rendirse. En el campo, cada detalle contaba. Y cuando todo lo material parecía haberse perdido, eran esos pequeños destellos de humanidad y de belleza los que mantenían encendida la llama de la esperanza. La ausencia de esperanza era, en muchos casos, el inicio de la derrota interior. En el campo, la muerte rara vez llegaba de un momento a otro, la mayoría de las veces comenzaba con un proceso lento y silencioso, la pérdida del sentido. Cuando alguien dejaba de creer en un futuro, cuando sentía que nada lo esperaba fuera de aquellas alambradas, su espíritu se apagaba poco a poco, y con él, sus fuerzas físicas. Se podía reconocer fácilmente a quienes habían perdido la esperanza. Sus pasos eran más lentos, sus hombros se encorvaban, sus ojos reflejaban vacío. Ya no cuidaban su pedazo de pan ni se levantaban con la misma rapidez en la formación. La voluntad desaparecía antes que el cuerpo, y esa renuncia interior aceleraba el final. Era como si la vida necesitara un propósito para sostenerse, y sin él, simplemente dejaba de luchar. En contraste, quienes lograban mantener una meta, por pequeña que fuera, resistían de manera sorprendente. No eran necesariamente los más fuertes físicamente, sino aquellos que conservaban un motivo en su interior. Esa diferencia se hacía visible en el día a día, mientras unos se derrumbaban frente a la adversidad, otros encontraban fuerzas para soportar una jornada más.
El campo se convirtió así en una prueba irrefutable de que la esperanza no es un lujo ni un simple pensamiento optimista, sino una necesidad vital. Igual que el aire o el alimento, la mente necesitaba un horizonte para sobrevivir. Y en la medida en que cada prisionero lograba aferrarse a esa visión, aumentaban sus posibilidades de mantenerse con vida. La esperanza era, en última instancia, la frontera invisible entre la vida y la muerte. Quien la perdía quedaba desarmado, quien la conservaba, aunque débil y hambriento, tenía todavía una posibilidad de resistir. La esperanza no solo fue un recurso para resistir dentro del campo, también se convirtió en una enseñanza universal. Quienes lograron conservarla comprendieron que no se trataba de una ilusión ingenua, sino de una fuerza real, tan necesaria como el alimento o el descanso. La esperanza daba al ser humano un motivo para levantarse, para no ceder, para encontrar sentido incluso en el dolor más profundo. Esta lección trascendía los muros y las alambradas. El campo mostró que el sufrimiento es parte inevitable de la vida, pero también que el hombre puede enfrentarlo con una actitud distinta si tiene un propósito al cual aferrarse. No se trataba de negar el dolor, sino de transformarlo en un camino hacia la fortaleza interior. Algunos prisioneros, al ser liberados, confesaron que lo que los sostuvo no fue su resistencia física, sino la convicción de que había algo más allá esperándolos, una persona, un sueño, una misión. Esa certeza fue la que les dio energía para soportar el hambre, el frío y la violencia diaria. La esperanza, entonces, se reveló como un poder silencioso pero invencible. No cambiaba las circunstancias externas, pero sí transformaba la manera en que se vivían. Y ese cambio era suficiente para mantener encendida la chispa de la vida en medio de la oscuridad más absoluta. De esta experiencia quedó grabada una verdad atemporal: el ser humano puede perderlo todo, sus bienes, su libertad, incluso su salud, pero mientras conserve la esperanza, seguirá teniendo la fuerza necesaria para luchar y avanzar. Capítulo 5. La liberación y el vacío existencial. La llegada de la liberación, ese momento tan esperado durante años de sufrimiento, no fue como muchos la habían imaginado. Para quienes sobrevivieron, el día en que las puertas del campo finalmente se abrieron y los soldados enemigos fueron reemplazados por la libertad, la reacción inmediata no fue de júbilo desbordante, sino de un extraño silencio interior. La mayoría no gritó, no lloró ni celebró de manera explosiva. Era como si la mente, después de tanto dolor, no pudiera asimilar lo que estaba ocurriendo. Durante tanto tiempo habían vivido atrapados en la rutina del sufrimiento que la libertad parecía irreal. Los prisioneros miraban a su alrededor, caminaban fuera de las alambradas, respiraban aire fresco, pero dentro de ellos persistía una sensación de vacío. Era como si hubieran perdido la capacidad de sentir con intensidad. El gozo de la liberación estaba mezclado con una especie de aturdimiento emocional. Muchos descubrieron que no sabían cómo reaccionar ante la vida fuera del campo. El simple hecho de volver a caminar sin vigilancia, de tener un horizonte abierto frente a los ojos, resultaba desconcertante. Algunos incluso temían que todo fuera un sueño del que pronto despertarían. El sufrimiento había marcado tan profundamente la mente que la libertad, en lugar de sentirse como un regreso inmediato a la normalidad, se vivía como un terreno desconocido. La liberación mostró que la experiencia del campo no terminaba al cruzar las alambradas. El cuerpo podía salir, pero la mente y el espíritu seguían cargando cicatrices invisibles. Lo que durante años había sido el anhelo más grande, de pronto se convertía en un desafío inesperado: cómo volver a vivir después de haber sobrevivido al horror. La libertad, lejos de ser una solución inmediata, abrió la puerta a una nueva clase de sufrimiento: el desconcierto de no saber cómo vivir después. Durante tanto tiempo, la mente había estado concentrada únicamente en sobrevivir un día más dentro del campo, que al salir muchos prisioneros sintieron un vacío profundo. Ya no había formaciones al amanecer, ni trabajos forzados, ni raciones miserables de pan, pero tampoco había un propósito claro que les diera dirección. Ese vacío existencial se manifestaba de distintas maneras.
Algunos caminaban sin rumbo por las calles, incapaces de acostumbrarse a la idea de que podían elegir hacia dónde ir. Otros se enfrentaban al dolor de regresar a sus hogares y descubrir que ya no existían o que sus familias habían desaparecido. La liberación, que debería haber sido un renacer, a menudo se convertía en un recordatorio cruel de todo lo que se había perdido. El contraste entre las expectativas y la realidad era abrumador. Durante años, muchos habían soñado con ese momento como la solución a todo su sufrimiento: cuando sea libre, volveré a ser feliz. Sin embargo, al llegar la libertad, comprendieron que la felicidad no aparecía de inmediato. El dolor, la tristeza y la sensación de desarraigo seguían presentes. La vida no volvía mágicamente a lo que había sido antes, era necesario aprender a reconstruirse desde las ruinas. La liberación reveló una verdad dura: sobrevivir físicamente no garantizaba la paz interior. El cuerpo podía haber escapado del campo, pero la mente seguía atrapada en recuerdos, en miedos y en preguntas sin respuesta. Muchos se dieron cuenta de que la verdadera lucha apenas comenzaba, la de encontrar un nuevo sentido para seguir viviendo. Para muchos sobrevivientes, el mayor desafío después de la liberación no fue recuperar fuerzas físicas, sino aprender a reconstruir la vida. La libertad trajo consigo un terreno desconocido en el que era necesario volver a empezar desde cero. No bastaba con estar fuera del campo, había que encontrar un nuevo propósito que justificara seguir viviendo. Algunos regresaron a sus ciudades con la esperanza de reencontrarse con sus familias, solo para descubrir que sus seres queridos habían desaparecido o que sus hogares habían sido destruidos. Ese golpe emocional era tan devastador como cualquier castigo vivido dentro del campo. La pregunta inevitable surgía: ¿para qué sobreviví si ya no tengo a nadie? Ese vacío llevaba a muchos a la desesperanza y a otros a la búsqueda urgente de un nuevo sentido. En ese proceso, algunos hallaron fortaleza en el compromiso de contar su historia. Convertirse en testigos del horror se transformó en una misión vital. Era la manera de darle valor a todo lo que habían soportado, asegurarse de que el mundo supiera la verdad y de que las víctimas no quedaran en el olvido. Esa tarea, aunque dolorosa, se convirtió en un motor que les dio dirección en la vida después del campo. Otros eligieron reconstruirse a través del trabajo, de nuevas relaciones o de la fe. Comprendieron que no podían devolver el pasado, pero sí podían decidir qué hacer con el presente. Cada paso hacia adelante, volver a estudiar, formar una familia, crear un proyecto, era una victoria contra la destrucción que habían vivido. El reto consistía en no quedar atrapados en la sombra del pasado. El sufrimiento había marcado su historia, pero ahora debían decidir si también marcaría su futuro. Y aunque el dolor nunca desaparecía del todo, quienes lograban darle un nuevo propósito a su vida encontraban en la libertad un camino de transformación. La liberación dejó al descubierto una de las lecciones más profundas de la experiencia en los campos: sobrevivir no era el final de la lucha, sino el comienzo de una responsabilidad mayor. Aquellos que lograron salir con vida comprendieron que habían sido testigos de algo que no podía olvidarse y que su deber no era solo reconstruir sus propias vidas, sino también dar un sentido a todo lo que habían soportado. Esa responsabilidad se manifestaba en distintos caminos. Algunos dedicaron su vida a relatar lo ocurrido, convencidos de que su misión era impedir que la humanidad repitiera semejante horror. Otros decidieron volcarse en el servicio a los demás, encontrando en la ayuda al prójimo una manera de transformar el sufrimiento en compasión. Para muchos, el simple hecho de elegir vivir con dignidad, de no dejar que el pasado los destruyera por completo, ya era un acto de resistencia. Sin embargo, no todos lograron encontrar esa dirección de inmediato. El vacío existencial fue una carga pesada, la sensación de que, después de haberlo perdido todo, la vida carecía de propósito. Fue entonces cuando se hizo evidente que la verdadera libertad no consistía solo en estar fuera del campo, sino en ser capaces de elegir un nuevo sentido para seguir adelante. La enseñanza era clara: el ser humano necesita una meta, un para qué, que le dé razón a su existencia. Sin ella, incluso en la libertad, puede sentirse perdido.
Con ella, en cambio, puede transformar el dolor en crecimiento y la tragedia en un camino hacia una vida más plena. La liberación, con todo su desconcierto, reveló así una verdad universal: vivir no es solo respirar, sino tener un motivo que guíe cada paso. Quien encuentra ese motivo, incluso después de la oscuridad más profunda, puede volver a levantarse y seguir caminando hacia adelante. Capítulo 6. La voluntad de sentido. Después de la experiencia del campo, se hizo evidente una verdad fundamental: el motor más poderoso del ser humano no es la búsqueda del placer ni la necesidad de evitar el dolor, sino la capacidad de encontrar un sentido a la vida. Esta voluntad de sentido es lo que sostiene al individuo incluso en las circunstancias más extremas. El ser humano puede soportar hambre, frío, soledad y sufrimiento, siempre que tenga un para qué que le dé razón a su existencia. Ese propósito funciona como un ancla que mantiene firme el espíritu en medio de la tormenta. Quien lo posee puede levantarse una y otra vez, aunque el cuerpo esté agotado. Quien lo pierde, se hunde en la desesperación incluso en condiciones menos adversas. La voluntad de sentido no es una idea abstracta, sino una necesidad vital. Así como el cuerpo requiere alimento para seguir viviendo, la mente necesita un propósito para no rendirse. Por eso, en los campos, los prisioneros que conservaban un motivo, ya fuera reencontrarse con sus seres queridos, terminar una obra inconclusa o simplemente dar testimonio de lo ocurrido, tenían mayores probabilidades de sobrevivir que quienes se entregaban a la apatía. Esta verdad no se limita a las situaciones extremas. En la vida cotidiana también se manifiesta: las personas que encuentran un propósito en su trabajo, en sus relaciones o en su misión personal logran resistir mejor los golpes de la vida. Cuando las dificultades llegan, el sentido se convierte en la brújula que orienta cada paso. Así, la voluntad de sentido se revela como la fuerza más profunda del ser humano. Puede que no controle las circunstancias externas, pero sí determina la manera en que se viven. Y esa actitud es lo que define, en última instancia, la capacidad de sobreponerse y avanzar. La búsqueda de sentido es una experiencia profundamente personal. No existen fórmulas universales ni respuestas únicas, cada individuo debe descubrir por sí mismo qué le da razón a su vida. Lo que para uno es un motivo de fuerza, para otro puede no significar nada. Por eso, la voluntad de sentido no se impone desde afuera, sino que nace del interior. En el campo, algunos encontraban su propósito en el amor hacia una persona, manteniendo vivo el deseo de reencontrarse. Otros lo hallaban en la fe, en la convicción de que su sufrimiento tenía un valor más allá de lo visible. También estaban quienes sentían la misión de testimoniar, de sobrevivir para contar lo ocurrido y dar voz a los que no podían hacerlo. Cada uno, a su manera, descubría un motivo único que lo impulsaba a resistir. Lo esencial era comprender que incluso en la situación más dura se podía elegir un para qué. Ese sentido no eliminaba el dolor, pero lo transformaba en algo soportable. Lo que para el observador externo parecía una condena sin salida, para el que encontraba un propósito podía convertirse en una oportunidad de demostrar fortaleza, de reafirmar su dignidad o de mantener viva la esperanza. En la vida diaria sucede lo mismo. Una persona puede encontrar sentido en su trabajo, en la crianza de sus hijos, en la creación de algo nuevo o en la entrega a los demás. El contenido específico varía, pero lo que no cambia es la necesidad universal de que la vida tenga una dirección. Sin ese horizonte, incluso las comodidades materiales pierden valor, con él, hasta las dificultades más duras se vuelven soportables. La voluntad de sentido, por tanto, es un camino individual que cada ser humano debe recorrer. Nadie más puede decidir cuál es su propósito. Descubrirlo es la tarea esencial de la existencia. Cuando la vida carece de sentido, el ser humano se enfrenta a un vacío interior difícil de soportar. Ese vacío no siempre se manifiesta con dolor físico o sufrimiento visible, sino con una sensación profunda de falta de dirección. Es la experiencia de sentirse perdido, de no saber para qué se vive, de tener todo lo necesario para sobrevivir materialmente pero carecer de un propósito que dé valor a cada día. En el campo,
ese vacío existencial se convertía en un enemigo tan peligroso como el hambre o el frío. Los prisioneros que no encontraban un motivo por el cual resistir se desmoronaban con rapidez. Perdían la energía, dejaban de luchar y poco a poco se apagaban. Era la prueba viviente de que el ser humano no solo necesita pan y refugio, sino también una razón para levantarse cada mañana. Fuera de esas circunstancias extremas, el vacío existencial se manifiesta de otras formas: apatía, aburrimiento profundo, depresión o la búsqueda desesperada de distracciones superficiales. Muchas personas, aunque tienen estabilidad y comodidad, sienten que nada de lo que hacen tiene verdadero sentido. Esa carencia, aunque menos visible que el sufrimiento físico, puede ser igualmente destructiva. La falta de propósito conduce a la indiferencia y al desgano. Cuando no se sabe por qué se vive, cualquier dificultad parece insoportable. En cambio, cuando existe un motivo claro, incluso los problemas más grandes se pueden enfrentar con coraje. El vacío existencial demuestra que la voluntad de sentido no es un lujo opcional, sino una necesidad fundamental. Así como el cuerpo muere sin alimento, la mente se marchita sin propósito. Encontrar un sentido a la vida no solo es posible, sino imprescindible para mantener la salud emocional y espiritual del ser humano. El descubrimiento de un sentido personal tiene el poder de transformar por completo la manera en que se vive y se enfrenta el sufrimiento. Cuando una persona encuentra un propósito, su visión del mundo cambia. Las dificultades ya no se ven como obstáculos insuperables, sino como pruebas que fortalecen el camino hacia esa meta. En el campo, quienes habían hallado un para qué soportaban jornadas imposibles. El hambre seguía doliendo, el frío seguía calando, pero la mente encontraba un motivo que hacía que cada día tuviera valor. Esa convicción les permitía resistir donde otros se rendían. La diferencia no estaba en la fuerza física, sino en la claridad interior de saber por qué luchaban. En la vida cotidiana, ocurre lo mismo. Un padre que trabaja duro pensando en el futuro de sus hijos encuentra fuerzas donde otros solo ven agotamiento. Un creador que siente que su obra tiene un impacto positivo en el mundo es capaz de persistir a pesar de los fracasos. Un estudiante que entiende el propósito de sus esfuerzos no se rinde ante las dificultades académicas. En todos los casos, el sentido transforma la experiencia. Ese descubrimiento no siempre llega de inmediato, a veces surge en medio de la adversidad, otras veces en la calma de la reflexión. Pero cuando aparece, marca un antes y un después. La persona deja de vivir arrastrada por las circunstancias y comienza a caminar con dirección, consciente de que incluso el sufrimiento puede tener un valor si se conecta con un propósito más grande. La voluntad de sentido se revela, entonces, como la fuerza más profunda y auténtica del ser humano. Puede cambiar la percepción del dolor, inspirar resiliencia y convertir la vida en un viaje con dirección. Quien descubre su sentido no solo sobrevive, trasciende. Capítulo 7. El sufrimiento como camino. El sufrimiento es una realidad inevitable en la vida. Nadie puede escapar por completo de él. Aparece en la enfermedad, en la pérdida de un ser querido, en la frustración de los sueños no alcanzados o en los golpes inesperados del destino. La diferencia no está en si sufrimos o no, sino en cómo respondemos ante ese sufrimiento. En el campo, esta verdad se hacía evidente a diario. Los prisioneros no podían elegir si pasarían hambre, si soportarían el frío o si serían sometidos a castigos injustos. Todo eso estaba fuera de su control. Pero lo que sí podían elegir era la actitud con la que enfrentaban esa realidad. Allí se encontraba la clave: aunque no podían cambiar las circunstancias, sí podían decidir qué significado darle al dolor. Algunos veían el sufrimiento únicamente como una condena y se dejaban aplastar por él. Otros, en cambio, lo transformaban en una especie de camino interior, un escenario en el que podían demostrar fortaleza y dignidad. Esa actitud no hacía desaparecer el dolor, pero lo convertía en algo más, en una oportunidad de crecimiento. Esta lección no pertenece solo a quienes vivieron situaciones extremas. En la vida diaria, todos nos enfrentamos a pruebas que no podemos evitar.
Y es en esos momentos donde se pone a prueba la libertad más profunda del ser humano, la de elegir cómo reaccionar. El sufrimiento, visto de esta manera, deja de ser solo un enemigo y se convierte en un maestro que enseña a descubrir de qué estamos hechos. Aceptar el sufrimiento no significa rendirse ante él, sino reconocer que, aunque no podamos eliminarlo, sí podemos transformarlo en una fuente de fortaleza. Esa transformación comienza cuando dejamos de preguntarnos ¿por qué me pasa esto a mí? Y empezamos a preguntarnos ¿para qué puedo usar este dolor? En el campo, quienes lograban hacer ese cambio de perspectiva encontraban en el sufrimiento un propósito inesperado. Cada golpe, cada día de hambre, cada humillación se convertía en una prueba que los fortalecía espiritualmente. No era un consuelo fácil, sino una convicción profunda: si no podían cambiar las circunstancias, podían cambiar la manera de vivirlas. El sufrimiento, al ser aceptado, se volvía un camino hacia la madurez interior. Permitía descubrir recursos personales que, de otro modo, habrían permanecido ocultos. Quienes soportaban con dignidad aprendían a conocerse mejor, a descubrir su capacidad de resistencia y a entender que dentro de ellos había una fuerza que nada ni nadie podía destruir. En la vida cotidiana también ocurre algo similar. Cuando enfrentamos una pérdida, una enfermedad o una dificultad, el dolor puede consumirnos o puede abrirnos la posibilidad de crecer. Todo depende de cómo lo interpretamos. Una persona que transforma su dolor en aprendizaje, en compasión hacia otros o en inspiración para superarse, convierte el sufrimiento en un camino hacia una vida con mayor profundidad. De esta manera, el sufrimiento deja de ser un obstáculo inútil y se convierte en una puerta hacia el sentido. No es algo que se busque de manera voluntaria, pero cuando llega, ofrece la oportunidad de darle un valor más alto a la existencia. El sufrimiento revelaba, con claridad brutal, la última y más profunda libertad del ser humano, la capacidad de elegir la actitud frente a cualquier circunstancia. Aunque todo lo externo estuviera controlado, el alimento, el descanso, la libertad de movimiento, seguía habiendo un espacio interior que permanecía inviolable. En ese espacio, cada persona podía decidir si se hundía en la desesperación o si enfrentaba el dolor con dignidad. En el campo, esta verdad se hacía visible en los contrastes. Había prisioneros que, aun debilitados físicamente, mantenían la serenidad e incluso la capacidad de consolar a otros. Su sufrimiento no desaparecía, pero su actitud demostraba que el dolor no tenía la última palabra. En cambio, quienes se dejaban arrastrar por la desesperanza perdían rápidamente su fortaleza interior y el cuerpo no tardaba en seguir ese mismo camino. Ese descubrimiento es universal. El ser humano no siempre puede decidir lo que le sucede, pero siempre puede decidir cómo enfrentarlo. Esa elección es lo que define su verdadera libertad, la que no depende de circunstancias externas, sino de la fuerza interior. En la vida cotidiana, también enfrentamos pruebas que escapan a nuestro control, una enfermedad inesperada, una pérdida irreparable, una crisis que no podemos evitar. En esos momentos, la libertad interior se convierte en la herramienta más valiosa. Podemos elegir responder con amargura y rendición, o podemos elegir asumir el dolor como una oportunidad de crecimiento, como un camino hacia una vida con más sentido. El sufrimiento, visto de esta manera, no es solo una carga, es un escenario donde se demuestra quiénes somos realmente. Y esa elección interior, aunque parezca pequeña, tiene el poder de transformar por completo la experiencia humana. El sufrimiento, aunque doloroso y desgarrador, puede convertirse en el escenario donde el ser humano alcanza su mayor grandeza espiritual. No es la comodidad, ni la abundancia, ni la ausencia de problemas lo que revela la verdadera fortaleza de una persona, sino la manera en que enfrenta el dolor inevitable. En el campo se pudo ver con claridad. Algunos prisioneros, a pesar de vivir en condiciones inhumanas, mantenían la capacidad de compartir lo poco que tenían, de consolar a otros y de sostener la dignidad cuando todo parecía perdido. Esos gestos, pequeños pero poderosos, eran pruebas de que el espíritu humano podía elevarse por encima del sufrimiento y transformarlo en un testimonio de valor y compasión.
El sufrimiento, aceptado con valentía, se convertía en un camino hacia una vida más plena. No porque el dolor desapareciera, sino porque revelaba un nivel más profundo de libertad, la posibilidad de darle un sentido. Así, lo que parecía ser únicamente destrucción se transformaba en un terreno de crecimiento interior, en un espacio donde la persona podía descubrir lo mejor de sí misma. Esta lección trasciende los muros de cualquier campo de concentración y llega a la vida cotidiana. Enfrentar la pérdida, la enfermedad o la adversidad no nos hace menos humanos, al contrario, nos brinda la oportunidad de demostrar nuestra grandeza. Cada vez que alguien transforma su dolor en fortaleza, su herida en enseñanza o su sufrimiento en compasión hacia los demás, da testimonio de que el sufrimiento puede ser un camino hacia la trascendencia. Así, el dolor deja de ser solo un enemigo y se convierte en una puerta hacia lo más elevado del ser humano, la capacidad de encontrar sentido incluso en medio de la oscuridad más profunda. Capítulo 8. Responsabilidad y elección personal. Si hay una verdad que se hizo evidente tras las experiencias extremas del campo, es que el ser humano siempre conserva la capacidad de elegir. Esa elección no siempre se refiere a las circunstancias externas que muchas veces escapan a nuestro control, sino a la forma en que decidimos enfrentarlas. En esa libertad interior se encuentra también una gran responsabilidad, la de dar dirección y sentido a la propia vida. Cada persona, incluso en las condiciones más adversas, tiene la posibilidad de decidir su actitud. Puede elegir rendirse ante la desesperación o levantarse con dignidad, puede optar por el egoísmo o por la solidaridad, puede quedarse atrapado en la queja o descubrir un propósito en medio del dolor. Esa capacidad de elegir convierte a cada ser humano en el verdadero autor de su destino interior, aunque las circunstancias externas sean limitadas. La responsabilidad, entonces, no consiste en controlar lo que nos sucede, sino en hacernos cargo de nuestra respuesta. Nadie puede sustituir esa decisión, es un deber personal e intransferible. En el campo se vio con claridad. Había quienes, frente a la misma brutalidad, se hundían en la desesperanza, mientras otros encontraban en el sufrimiento un sentido que los fortalecía. La diferencia no estaba en las condiciones externas, idénticas para todos, sino en la decisión interior de cómo vivirlas. Esta enseñanza trasciende cualquier situación extrema. En la vida cotidiana, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de elegir cómo responder a la adversidad, cómo dirigir sus esfuerzos y qué significado darle a sus experiencias. La vida, en última instancia, no nos pregunta si queremos sufrir o no, pero sí nos exige una respuesta sobre qué haremos con lo que nos toca vivir. La responsabilidad personal implica asumir que nadie más puede descubrir por nosotros el sentido de nuestra vida. No existe un manual universal que indique cuál es nuestro propósito, cada ser humano debe encontrarlo por sí mismo, a través de sus decisiones y experiencias. Esa tarea no se puede delegar ni esperar que alguien más la resuelva. En el campo, esta verdad se hacía evidente. Algunos prisioneros esperaban pasivamente que el sufrimiento terminara, como si la vida fuera a entregarles una respuesta automática una vez que fueran liberados. Sin embargo, quienes lograban resistir eran los que comprendían que incluso en medio de la adversidad debían decidir qué significado darle a su dolor. La vida les planteaba una pregunta, y su actitud era la respuesta. Lo mismo ocurre fuera de esas circunstancias extremas. En la vida diaria, muchas personas buscan que otros, la sociedad, la familia, el trabajo, les den un propósito prefabricado. Pero el verdadero sentido nunca se impone desde afuera, surge del interior, de la decisión consciente de comprometerse con algo que trascienda la comodidad inmediata. Esta responsabilidad exige valentía, porque implica aceptar que somos los autores de nuestra propia historia. No se trata de tener control absoluto sobre lo que nos sucede, sino de hacernos cargo de cómo interpretamos y respondemos. Esa elección, aunque pequeña, es la que define la calidad de nuestra vida. Comprenderlo libera y al mismo tiempo compromete. Libera, porque nos recuerda que no somos simples víctimas de las circunstancias.
Y compromete, porque significa que no podemos escondernos detrás de excusas. Cada día, con cada acción, respondemos a la pregunta que la vida nos hace. La responsabilidad no es solo una carga, también es un llamado a vivir con autenticidad. Significa reconocer que cada instante ofrece una oportunidad única para decidir, y que esas decisiones, por pequeñas que parezcan, van moldeando nuestra existencia. No elegir, o dejarse llevar únicamente por la inercia, también es una elección, pero una que nos aleja del verdadero sentido de la vida. En el campo, cada prisionero tenía frente a sí una encrucijada constante: ceder al egoísmo o compartir lo poco que tenía, hundirse en la desesperación o mantener la esperanza, rendirse o resistir. Nadie podía tomar esa decisión por ellos. Y aunque las condiciones externas eran inhumanas, el valor de la elección seguía intacto. Esa libertad, limitada pero real, revelaba la responsabilidad de vivir cada momento con conciencia. En la vida cotidiana, esta enseñanza adquiere un peso aún mayor. La mayoría de las personas no enfrentan situaciones extremas, pero sí viven atrapadas en la rutina, desperdiciando la capacidad de elegir con intención. Pasan los días sin preguntarse qué sentido tiene lo que hacen, como si la vida fuera algo que simplemente sucede y no una tarea que exige participación activa. Asumir la responsabilidad personal significa atreverse a vivir con coherencia, a tomar decisiones que reflejen lo que realmente valoramos. Es tener el coraje de no conformarse con lo fácil o lo cómodo, sino de buscar lo que conecta con nuestro propósito más profundo. Esa autenticidad se convierte en una brújula que guía, incluso en medio de la incertidumbre. De esta manera, la responsabilidad se revela no como una carga que pesa, sino como un privilegio que da forma a la vida. Elegir con sentido es el mayor acto de libertad y, al mismo tiempo, la prueba de que estamos respondiendo a la pregunta que la existencia nos plantea cada día. La responsabilidad y la libertad interior no se limitan únicamente a la propia vida, también implican un compromiso hacia los demás y hacia la existencia misma. Elegir con sentido no es solo una decisión individual, es un acto que repercute en quienes nos rodean y en el mundo en general. En el campo, algunos prisioneros comprendieron que su deber no era únicamente sobrevivir por sí mismos, sino también sostener a otros, aunque fuera con un gesto mínimo, una palabra de ánimo, un pedazo de pan compartido, un hombro en el que apoyarse. Esa elección, por pequeña que pareciera, tenía un impacto inmenso en quienes recibían esa ayuda. Era la prueba de que la responsabilidad personal se expande más allá del propio yo y se convierte en una forma de servicio a la humanidad. En la vida cotidiana, esta enseñanza es igual de poderosa. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de influir en la vida de otros a través de nuestras decisiones. Elegir con responsabilidad significa también asumir que nuestras acciones dejan huellas, en la familia, en los amigos, en la sociedad. No se trata solo de buscar un propósito individual, sino de reconocer que nuestra existencia está conectada con la de los demás. Vivir con responsabilidad implica, entonces, responder al llamado de la vida con autenticidad y también con generosidad. Significa preguntarnos no solo qué queremos obtener, sino qué queremos aportar. Esa visión transforma la libertad en un acto pleno. No se trata solo de elegir para nosotros, sino de elegir de tal manera que nuestra vida contribuya a un sentido más amplio. La elección personal, entendida así, se convierte en el mayor acto de dignidad. Es asumir que no podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos decidir vivir de tal manera que nuestra existencia tenga un valor más allá de nosotros mismos. Esa es la verdadera grandeza de la responsabilidad humana, convertir cada decisión en un testimonio de sentido, incluso frente a la adversidad. Capítulo 9. Aplicación de la logoterapia en la vida diaria. Las lecciones aprendidas en el sufrimiento extremo no se quedan encerradas en la memoria de los campos, al contrario, se transforman en herramientas que pueden aplicarse a la vida cotidiana de cualquier persona. La logoterapia, basada en la idea de que la voluntad de sentido es la fuerza principal del ser humano, ofrece una guía práctica para enfrentar los desafíos diarios con una perspectiva diferente.
En la vida común, no siempre enfrentamos pruebas tan devastadoras, pero sí vivimos momentos de vacío, de incertidumbre o de dolor. Puede ser la pérdida de un trabajo, la ruptura de una relación, una enfermedad inesperada o la sensación de que los días pasan sin rumbo. En todas esas situaciones surge la misma pregunta: ¿para qué seguir adelante? La logoterapia propone que no se trata de preguntarle a la vida qué puede darnos, sino de entender que es la vida la que nos pregunta a nosotros. Cada circunstancia, incluso las más difíciles, nos desafía a dar una respuesta. Esa respuesta no se expresa con palabras, sino con la actitud que asumimos y con las decisiones que tomamos. Aplicar esta visión significa aprender a mirar cada situación como una oportunidad para descubrir un sentido. No se trata de negar el dolor ni de buscar una felicidad superficial, sino de reconocer que en todo momento, en el éxito y en el fracaso, en la alegría y en el sufrimiento, existe la posibilidad de darle a la vida un significado profundo. La logoterapia muestra que el sentido de la vida puede encontrarse en distintos ámbitos y que cada uno de ellos ofrece una oportunidad concreta para responder a la pregunta que la existencia nos plantea. 3 caminos principales se destacan: el trabajo, el amor y la manera en que enfrentamos el sufrimiento. En el trabajo, el sentido surge cuando comprendemos que nuestras acciones tienen un impacto más allá de lo inmediato. No se trata solo de cumplir tareas o recibir un salario, sino de reconocer que lo que hacemos contribuye a algo más grande: ayudar a otros, crear, construir, mejorar la vida de alguien. Incluso el trabajo más sencillo adquiere dignidad cuando se realiza con la conciencia de que tiene un propósito. En el amor, el sentido se encuentra en la entrega hacia otra persona. El amor no solo es un sentimiento, sino también un acto de reconocimiento: ver al otro en su totalidad, aceptar su valor único e irrepetible, y decidir cuidarlo y acompañarlo. Quien ama con profundidad encuentra en ese vínculo una razón poderosa para superar cualquier dificultad. En el sufrimiento, el sentido aparece cuando, a pesar del dolor, elegimos mantener la dignidad y la fortaleza interior. Aunque no podamos eliminar el dolor, siempre podemos decidir qué actitud adoptar frente a él. Esa elección convierte el sufrimiento en una oportunidad de crecimiento, en una prueba que revela de qué estamos hechos. Estos 3 caminos, trabajo, amor y sufrimiento, son ejemplos concretos de cómo la logoterapia se aplica a la vida diaria. Cada uno de ellos ofrece la posibilidad de descubrir que la vida tiene un valor que va más allá de las circunstancias externas. Uno de los grandes aportes de la logoterapia es su capacidad para enfrentar el vacío existencial, esa sensación de que la vida carece de propósito. Este vacío no se manifiesta solo en situaciones extremas, también aparece en la vida cotidiana, en la monotonía de la rutina, en la falta de entusiasmo por el futuro, o en la sensación de que nada de lo que hacemos tiene verdadero valor. La logoterapia enseña que este vacío no debe verse como una condena, sino como una oportunidad. La ausencia de sentido no significa que la vida carezca de él, sino que todavía no lo hemos descubierto. Ese vacío es, en realidad, una invitación a buscar un propósito más profundo, a dejar de vivir de manera automática y a empezar a responder con autenticidad a lo que la existencia nos plantea. Muchas veces, este vacío se intenta llenar con distracciones superficiales, consumismo, placer inmediato, búsqueda constante de entretenimiento. Pero estas soluciones son solo parches momentáneos. Lo único que puede llenar ese vacío de manera real es el descubrimiento de un sentido personal, algo que dé dirección y coherencia a nuestra vida. La logoterapia propone un cambio de perspectiva. En lugar de preguntarnos si la vida tiene un significado en general, debemos preguntarnos cuál es el sentido de nuestra propia vida en este momento particular. Esa pregunta cambia todo, porque nos coloca frente a nuestra responsabilidad individual. No se trata de esperar una respuesta universal, sino de atrevernos a dar nuestra propia respuesta a través de nuestras elecciones. De esta manera, el vacío existencial deja de ser una amenaza y se convierte en un llamado. Es la voz de la vida invitándonos a buscar, a comprometernos y a vivir con autenticidad. La logoterapia nos recuerda que cada decisión, por pequeña que parezca, es una respuesta a la vida.
No se trata solo de las grandes elecciones que marcan un antes y un después, sino también de los actos cotidianos que van dando forma a nuestra existencia. Cada gesto, cada palabra y cada actitud son oportunidades para expresar un sentido y para crecer como seres humanos. En este enfoque, la vida no se contempla como algo que nos debe dar respuestas, sino como un constante cuestionamiento. En cada situación, la vida nos pregunta, ¿qué harás con esto? ¿Cómo responderás? Y nuestra respuesta no se pronuncia con discursos, sino con la manera en que actuamos. Incluso frente al dolor, la apatía o la incertidumbre, siempre tenemos la posibilidad de contestar con dignidad, coraje y compromiso. Aplicar la logoterapia en la vida diaria significa vivir con conciencia de que cada momento es único e irrepetible. Una decisión tomada hoy no podrá repetirse mañana en las mismas condiciones, y por eso cada instante tiene un valor incalculable. Cuando actuamos desde esa conciencia, comprendemos que no podemos darnos el lujo de vivir de manera superficial. La vida merece ser respondida con autenticidad y profundidad. De esta manera, la logoterapia convierte la existencia en un diálogo constante con la vida misma. Cada uno de nosotros tiene la tarea de responder, no con lo que nos conviene, sino con lo que nos conecta con un propósito real. Esa respuesta, vivida día a día, transforma no solo nuestra manera de enfrentar el sufrimiento, sino también la manera en que entendemos la alegría, el amor y el trabajo. Así, la aplicación práctica de la logoterapia nos lleva a descubrir que la verdadera plenitud no se encuentra en evitar el dolor o buscar únicamente placer, sino en asumir con valentía la responsabilidad de responder a la vida con un sentido propio. Capítulo 10. Conclusión y legado de las enseñanzas. Al mirar en retrospectiva todo lo vivido y aprendido, se revela una verdad que trasciende el horror de los campos y alcanza a toda la humanidad. El ser humano no está definido únicamente por sus circunstancias, sino por la actitud que elige frente a ellas. Esta enseñanza, nacida del sufrimiento extremo, se convierte en un legado universal aplicable a cualquier vida. La experiencia demostró que, aun en las condiciones más inhumanas, la persona puede conservar una última libertad, la de decidir cómo enfrentará su destino. Esa elección interior no siempre cambia la realidad externa, pero transforma radicalmente la manera en que se vive. El sufrimiento deja de ser solo destrucción para convertirse en una oportunidad de crecimiento y de sentido. El legado que surge de estas vivencias es claro: el propósito no se encuentra esperando en el futuro, sino que se construye en cada instante a través de nuestras respuestas. El dolor, la pérdida y la incertidumbre nunca desaparecerán por completo de la vida, pero lo que sí está en nuestras manos es decidir qué hacemos con ellos. Este mensaje no pertenece únicamente a quienes atravesaron experiencias extremas, también es una guía para cualquiera que, en medio de la rutina diaria, se pregunte por el valor de su vida. El legado es un recordatorio de que cada persona tiene la capacidad y la responsabilidad de descubrir su propio sentido, y que ese descubrimiento es lo que convierte la existencia en algo verdaderamente humano. Hemos recorrido juntos un camino lleno de lecciones sobre la fuerza interior, la esperanza y la capacidad humana de encontrar sentido incluso en medio del sufrimiento más profundo. Ahora, quiero invitarte a que no te quedes solo con estas reflexiones, compártelas, hazlas tuyas y llévalas a tu vida diaria. Si este contenido te aportó valor, te invito a suscribirte al canal, a darle like y a dejar tu comentario con lo que más te impactó o con tu propia reflexión. Tu participación no solo enriquece esta comunidad, sino que también nos ayuda a seguir creciendo y a llevar más mensajes de transformación a quienes los necesitan. Recuerda, cada acción, por pequeña que parezca, es una respuesta a la vida. Y hoy tienes la oportunidad de responder compartiendo este mensaje con otros.